días tengan todos ustedes, estamos reportando desde la ciudad de Mexicali, Baja California para Fisca TV. ¿Qué tenemos para el día de hoy, José? Buenos días, Melanie. El día de hoy vamos a analizar el panorama general del régimen fiscal para las empresas maquiladoras. Nuestro compañero Maximiliano Cano se va a enlazar con el fiscalista Alonso Rodríguez, quien es experto en el tema y nos va a apoyar un poco con esta situación. Muchas gracias, José, y a la gente de Fisca TV. Estamos aquí con el fiscalista Alonso Rodríguez. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, Maximiliano. Es un gusto estarlos aquí acompañando. Como fiscalista, ¿nos puede decir qué es una maquiladora? Bueno, te comento, Maximiliano, una maquiladora no compra componentes para transformarlos y venderlos en el país, sino que solamente los retiene para luego mandarlos de regreso a su país de origen. Por lo tanto, no maneja lo que se refiere a una utilidad, sino las que tienen el control de manera directa o indirecta sobre las empresas que se encuentran en nuestro país. La definición la podemos encontrar en la norma de información financiera B8. Ok. Y por ejemplo, en los precios de transferencia, ¿qué significa eso? La autoridad tributaria se refiere a que debe de haber una especie de estudio para saber el precio que hubiera sido pactado entre partes independientes entre operaciones comparables. Muchas gracias, Alonso, y me están comunicando que vamos a pasar con la reportera Alondra Villegas. Regresamos aquí al programa Fisca TV, informando que ahora nos vamos a comunicar con la maestra en impuestos, Merari Chávez, la cual nos va a explicar sobre los métodos que existen de precios de transferencia. Muchas gracias, Alondra, por la invitación. Saludos a todos allá en Fisca TV. Esta tarde yo les voy a estar explicando los métodos para la determinación de los precios de transferencia. Existen dos métodos para la determinación de los precios de transferencia. Los primeros son los métodos tradicionales basados en las operaciones y los segundos los métodos basados en el resultado de las operaciones. Te comento, Alondra, los métodos son el método del precio libre comparable, el método del precio de reventa, el método de costo incrementado, método del margen operacional y el método de la distribución de resultados. Te explico. Los métodos surgen a partir de que existen diferentes productos específicos o su sector es muy limitado. Siempre se tiene que usar el método que sea más adecuado a la empresa o incluso pueden combinar, pero preferentemente la ley del impuesto sobre la renta nos marca el precio libre comparable. Todos estos métodos nos ayudan a determinar el precio correcto de la operación y todo esto va con fines tributarios. Muchas gracias a la maestra Merari por esta información que nos acaba de proporcionar. A continuación nos vamos a enlazar con el reportero José Eduardo, el cual va a entrevistar al fiscalista Maximiliano, y este fiscalista nos va a explicar todo lo referente al sujeto, objeto y una facilidad que la resolución miscelánea nos puede dar a las empresas maquiladoras. Muchas gracias, Alondra. Me encuentro el día de hoy con el fiscalista con amplia experiencia en el sector manufacturero, más de 10 años de experiencia, Maximiliano Cano. Un placer tenerte aquí. El placer es mío. Muy bien, te voy a recordar un poco las clases de impuestos. Obviamente cuando uno entra a clase de impuestos, pues lo primero que le dicen es los elementos del impuesto, que son, como usted debe saber, el sujeto, el objeto, la base, tasa o tarifa y la época de pago. Entonces, ilústrenos un poco, contador fiscalista. Recordemos que el establecimiento permanente es el lugar en el cual se realiza la actividad empresarial. Recordemos que las mercancías no van a pagar el impuesto al comercio exterior porque va a ser una importación de manera temporal. Las mercancías van a retornar, van a salir del extranjero, van a entrar a México, se van a fabricar y van a regresar como un producto al extranjero. A lo largo de esta exposición, cuando mencionamos el término APA, hacemos referencia al acuerdo de precios anticipados. Muy bien, entonces, hablando del sector manufacturero, ¿cuál sería en este caso, Maximiliano, el sujeto del impuesto? Ok, el sujeto del impuesto, en el caso de las maquiladoras, son las personas morales que tributan conforme al título segundo de la ley del ICR. Estas personas morales tienen que ser residentes en el extranjero y no constituyen un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque esta empresa extranjera, a través de una empresa nacional, va a fabricar el producto que tiene la empresa. Entonces ese producto no se va a quedar en el país, se va a regresar al extranjero. Correcto. Entonces, la idea es que no constituyen establecimiento permanente. Es algo que se cuida mucho, contador. Exactamente, eso es lo que trata de cuidar la ley. Sí, porque de constituir un establecimiento permanente tendría que acumular los ingresos, atribuirles a dicho establecimiento.
O sea, teniendo, por ejemplo, usted debe saber más que yo, una empresa que fabrique 1000 televisores y constituye establecimientos permanentes, entonces Gracias. tendría que acumular los ingresos atribuibles a dichos televisores. Entonces, normalmente la empresa extranjera acumula en el extranjero y aquí nada más viene a fabricar. Exactamente. O básicamente, ¿no, contador? Básicamente lo que quiere. Continuando entonces con los elementos del impuesto, contador, ¿cuál sería el objeto en este caso, el objeto del impuesto? El objeto del impuesto, en este caso de las maquiladoras, hay dos formas. La primera es a través de un estudio. Este estudio se llama Estudio APA. Y la segunda forma es por una facilidad administrativa, por Safe Harbor. Esta facilidad administrativa, hay dos formas que tú tienes que elegir. Tienes que elegir la que mayor utilidad te da. La primera es el 6.9% de todos los activos que tengas en operación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes una maquinaria que estás trabajando con el 50%, tú no vas a calcular el 100% del impuesto en ese activo, sino el 50%. Y la segunda forma es el 6.5% de la suma de los costos y gastos establecidos conforme a la NIF. Oiga, contador, ¿y qué pasa si la maquiladora tiene otros ingresos? O sea, si los ingresos no son exclusivamente de maquiladora, si tiene ingresos por, no sé, rentas, maquinaria o venden en el mercado nacional, tiene intereses. ¿Qué pasa en esas circunstancias, contador? Ok. Qué bueno que me preguntas. De hecho, en el artículo 181, fracción segunda, viene que estas empresas tienen que exclusivamente ingresos por estas operaciones. Y en la resolución miscelánea 3.20.2, te da un margen del 10% en esos ingresos. Por ejemplo, el 10% tú no te tienes que pasar. ¿Por qué? Porque si te pasas, tú ya vas a contribuir como una persona moral con establecimiento permanente. Pero en esos 10% tú, por ejemplo, tú puedes tener ingresos de actividad empresarial, de servicios, pero exactamente de cualquiera. Muy bien, o sea, con que no se pase el 10%, o sea, es la regla. Exactamente. Si tú tienes 10.01%, ya contribuye. O sea, constituye establecimiento permanente y tiene que acumular los ingresos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, contador. Gracias por la información que nos acaban de proporcionar tú y Maximiliano. Continuaremos con la contadora Londra Villegas, que nos va a explicar la base del pago provisional. Hola, pues soy la contadora Alondra y el día de hoy voy a exponerles lo que vendría siendo la base del impuesto y cómo se determina el pago provisional de una persona que está registrada por maquiladora. Al momento que nosotros tenemos que calcular el impuesto de una empresa maquiladora, pensamos que el cálculo va a ser distinto al de una persona moral o que va a haber un procedimiento diferente a lo que las personas morales tenemos que presentar. Aquí la cuestión es que el papel de trabajo de una persona que tributa por maquiladora puede ser el mismo que se usa para una persona moral. Pero aquí la duda que entra es cómo yo voy a determinar mis ingresos si mi giro no es vender, sino fabricar y transformar productos. Entonces, lo que tú vas a manifestar por ingresos van a ser la mano de obra o los gastos que interfieran en la maquila, lo que tú necesitas. Eso es lo que vas a presentar en tu papel de trabajo como ingreso por maquila. Existen dos facilidades por las cuales puedes optar. Recordemos que vendría siendo la facilidad de precios de transferencia y la facilidad que trae el artículo 182 de la ley de ISR, que es por Safe Harbor, que es el 6.9 o el 6.5%. El optar por calcular tus impuestos mediante precios de transferencia nace hace muchos años, cuando las empresas nacionales buscaban convencer a los inversionistas extranjeros para que vinieran aquí y generaran su maquila, para que tuvieran la mano de obra activa, para que dieran empleos a los mexicanos. Entonces, las empresas nacionales le dicen al extranjero, ¿sabes qué? Invierte aquí y no me vas a pagar impuestos. Fue así como se convenció al extranjero. Pasando el tiempo, el gobierno mexicano se dio cuenta que estaban teniendo muchas utilidades y que parte de las utilidades eran generadas aquí en México. Es por ello que dijeron, ¿sabes qué? No puede ser posible que de un televisor que me estás fabricando te salgan $100 la mano de obra y la estés vendiendo en $1,000 allá. Es por ello que en base a tu utilidad y mediante precio de transferencia me vas a pagar impuestos. Y es así como los extranjeros comenzaron a pagar impuestos mediante precios de transferencia. Pero para que los extranjeros dijeran, ¿sabes qué? No quiero pagar impuestos, me voy y ya no invierto aquí. Hicieron la facilidad administrativa del Safe Harbor, del 6.5 y del 6.9% que te indica la ley de ISR.
Si optamos por la facilidad de Safe Harbor, recordemos que la resolución miscelánea en su regla 3.20.2 te da la opción de que tus ingresos el 100% no sean por maquila, sino tienes un rango del 10% que pueden ser por alguna otra actividad. Entonces, en tu papel de trabajo va a ser muy necesario que tengas distribuido qué es por ingreso de maquila, qué es por ingreso de intereses, ganancia cambiaria o algún otro ingreso que tú tengas que no rebasen el 10%. Es por ello que en el papel de trabajo en el cual vas a calcular tus impuestos tiene que venir distribuida esos importes. A continuación se mostrará el papel de trabajo para una determinación de impuestos por empresas morales que tributen con maquilas. Aquí tenemos en pantalla el papel de trabajo de un pago provisional por el ejercicio fiscal 2019, en el cual podemos notar que es similar al de una persona moral. También notamos que los ingresos por maquila están aparte de los otros ingresos que esta empresa recibió. Todo esto pues porque la empresa se apegó a la facilidad administrativa del Safe Harbor, en la cual te indica que tienes que presentar más bien cuánto es de otros ingresos que no rebasen el 10%. Igual pues notamos que el total de ingresos acumulados, le aplicamos el coeficiente de utilidad del artículo 14 de la ley del ISR y nos da la utilidad fiscal estimada. Las pérdidas fiscales aquí no pueden aplicar porque decidimos tributar mediante Safe Harbor. Más adelante un compañero va a explicar sobre por qué. Le restamos el PTU que se aplica hasta el mes de mayo y nos da la base del pago provisional. A esa base le aplicamos la tasa del ISR del artículo 9 y nos da el ISR causado. Le podemos restar los pagos provisionales anteriores, pero podemos notar que en el mes de enero no hay algún pago porque no se ha hecho ninguno y es la primera declaración que se va a presentar. También tenemos la opción de restar las retenciones que nos han realizado en el mes y nos va a dar el pago provisional a enterar. Recordemos que los ingresos por maquila es aquel dinero que recibimos del extranjero para solventar los gastos o costos que ocurran pues en el transcurso de la actividad de la maquila. Y también notamos que los ingresos por maquila a su lado izquierdo tienen el número de cuenta en el cual están distribuidos. Todo esto quiere decir que se contabilizan y se van directamente a otra cuenta porque así nos lo pide y así con ese medio nos podemos ajustar a la facilidad administrativa de la regla 3.20.2 de la resolución fiscal 2019 vigente. Gracias, Alondra, por la explicación que nos acabas de dar. ¿Y con qué continuamos, Max? Ya por último, por el programa de Fisca TV, vamos a seguir con el maestro José Eduardo Hernández Ríos, que nos va a explicar sobre la declaración anual de las maquiladoras. Continuaremos analizando el tema de la declaración anual para las empresas del sector manufacturero. Es importante determinar que existen dos grandes métodos para determinar los ingresos de una empresa maquiladora. El primero de ellos es presentando un estudio de precios de transferencia, el cual debe ser presentado ante la autoridad fiscal, de acuerdo al artículo 34A del Código Fiscal de la Federación. La autoridad va a revisar el estudio y va a aprobar dicho estudio. Este estudio tiene un alcance de 5 años, es decir, el estudio te va a servir para determinar los precios del ejercicio anterior en el que se presente, del ejercicio en el que se presente y 3 ejercicios posteriores. También la empresa puede aplicar el método de Safe Harbor, es decir, determinar una utilidad fiscal en base a 2 porcentajes, el que resulte mayor, dependiendo del total de los activos o del total de los gastos y costos, determinados conforme a normas de información financiera. A continuación les voy a explicar cómo se determina este Safe Harbor. Primero que nada, vamos a empezar con el 6.9% sobre el total de los activos utilizados en la operación de maquila. Es decir, estamos incluyendo en esta definición a los activos financieros, como lo son el efectivo, las cuentas por cobrar, los activos fijos, los inventarios y los terrenos también, es importante. O sea, el total de los activos que se utilizan en la operación. Para determinar el valor de un activo fijo que sea utilizado en la operación de maquila, se procederá de la siguiente forma. Se va a determinar un saldo pendiente por deducir o monto original de inversión. Este monto o saldo se va a actualizar desde el mes de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se calcule el valor del activo, que tratándose de un ejercicio regular será junio. Para los activos que sean adquiridos después de este periodo, estos no serán sujetos a una actualización. Se procederá a determinar la depreciación fiscal de acuerdo a los artículos 31, 34, 35, 36 y los demás que apliquen, con los porcentajes
máximos de la ley, y esta va a ser la depreciación va a ser determinada por año. Esa depreciación se va a dividir entre 2 y se le va a disminuir al saldo pendiente por deducir. El resultado va a ser el valor del activo. Tratándose de terrenos, estos únicamente pues no serán sometidos a ninguna disminución, ninguna depreciación por su propia naturaleza, sino que solamente van a ser actualizados desde el mes de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine el valor del activo, y el resultado se dividirá entre 12, que son entre los 12 meses, y se va a multiplicar por el número de meses que se ha utilizado el terreno. En el caso de los inventarios debe determinarse un saldo promedio mensual que va a calcularse sumando el saldo inicial y el saldo final y dividiendo entre 2. En el caso de que los inventarios estén valuados en moneda extranjera, deberá utilizarse el tipo de cambio del último día del mes, vigente al último día del mes. Luego se van a sumar todos los saldos promedios mensuales y se van a dividir entre dichos meses, entre los meses que hayan sido. Tratándose de un ejercicio regular, van a ser entre 12 meses y ese va a ser el valor del activo en cuanto al inventario. Entonces, sumados todos estos activos, nos va a dar la base para calcular la utilidad fiscal sobre el total de los activos de la operación. Y vamos a aplicar nada más el 6.9% y ese va a ser la utilidad fiscal. Luego tenemos el segundo método, que es el método de costos fijos, costos y gastos de la operación a maquila. Estos deben ser determinados conforme a las normas de información financiera, excepto por lo siguiente: no deben incluirse efectos de reexpresión ni efectos inflacionarios, es decir, los efectos que pudiera tener la norma de información financiera B10 no se deben considerar para este cálculo. La depreciación debe considerarse la depreciación fiscal y no la depreciación contable, es decir, se tiene que someter al procedimiento que marca la ley de impuestos sobre la renta. No se deben considerar gastos financieros, es decir, por ejemplo, la pérdida cambiaria, y tampoco se deben considerar gastos que no sean recurrentes de acuerdo a las normas de información financiera. Entonces, tienen los gastos, van a ser los gastos de operación menos la pérdida, menos la depreciación contable, menos la depreciación fiscal, más los gastos efectuados por el residente en el extranjero, que esos también se deben incluir, y esa va a ser la base para aplicar el 6.5%. El resultado va a ser la utilidad fiscal mínima, y comparando las dos se tiene que tomar la que sea mayor de las dos, es decir, siempre se tienen que realizar ambos cálculos. Entonces, para proceder a la declaración anual, nos vamos a llevar todos los ingresos acumulables de la maquiladora, que no necesariamente tiene que ser el 100% por operación de maquila, sino que puede ser hasta 10% de otros ingresos, por intereses o por otros venta de residuos, etc. Entonces, a esos ingresos les vamos a restar las deducciones autorizadas y la PTU pagada, y el resultado va a ser la utilidad fiscal. En el caso de las empresas que opten por presentar estudio de precios de transferencia, podrán disminuir las pérdidas fiscales que hayan obtenido de ejercicios anteriores. ¿Por qué no lo digo del otro caso? Porque si tú aplicaste la facilidad administrativa, que es el 6.9 o el 6.5, es imposible que tengas una pérdida fiscal, porque el método no lo permite. Entonces, una vez restada la pérdida fiscal, si procede, tendrás el resultado fiscal. Al resultado fiscal lo vas a multiplicar por el 30% y el resultado va a ser el ISR del ejercicio. A ese ISR le vas a disminuir los pagos provisionales efectuados y las retenciones efectuadas a la maquiladora, y el resultado va a ser el ISR por pagar, o en su caso, en el caso de que hayas presentado estudio de precio de transferencia, pudiera ser que tuvieras un ISR a favor. Muchas gracias.